Hola, ¿cómo están? Lindo viernes. Bueno, un gusto estar con ustedes de nuevo para compartir una reflexión que tiene que ver justamente con el reino de Dios. Hay mucho para hablar de este tema y es tanto así que es muy difícil abordarlo sin una progresión de enseñanza que sea, supongamos, día a día o semana a semana, sino que sea así salteada, ¿no? Pero creo que si tomamos en serio todo lo que estamos enseñando y profundizamos en la palabra de Dios, vamos a entender con mayor intensidad lo que estamos queriendo enseñar, ¿sí? Bueno, la palabra del Señor nos habla de que el reino de Dios es un ambiente espiritual. El reino de Dios es una dimensión espiritual. El reino de Dios es como, dice la palabra, es como un campo que fue comprado porque adentro tenía un tesoro importante, valiosísimo. Es como una gran perla, una perla muy importante que un mercader encontró. Entonces, siempre nos da la idea esta, de que el reino de Dios es algo que está como dentro. Tanto el tesoro escondido como la perla está dentro de una ostra. La perla está dentro de una ostra. Uno tiene que abrir la ostra para sacar la perla. Pero usted no se queda con lo de afuera, usted se queda con lo de adentro. En el campo es lo mismo. El campo tiene algo enterrado, que no es justamente lo que a mí me importa. Lo que a mí me importa es lo de adentro. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el reino de Dios es entonces como una ostra, es como un campo, pero lo importante del reino de Dios es lo que está dentro del reino de Dios. O sea, el reino de Dios se manifiesta a través de la parte espiritual, de nosotros, de lo interno. Si nosotros permitimos que el reino de Dios esté dentro nuestro, esto significa que a partir de ese momento empezamos a ser, dice Pablo, reyes y sacerdotes. Dice Apocalipsis, creo que el capítulo 9, si no me equivoco, que a partir de ese momento fuimos todos llamados a ser reyes y sacerdotes. Dice que pasamos a ser parte de la tribu de Leví. Como la tribu de Leví fue rey y como fue sacerdote, fue llamado a ser sacerdote, ahora nosotros somos llamados a ser también sacerdotes. Le voy a contar la progresión de esto, cómo fue. Antiguamente Dios llamó solamente a los primogénitos, o sea, al primer hijo de una familia, esa persona podía ser sacerdote, solo el primero, ¿sí? ¿Esto por qué? Como un recordatorio de lo que pasó para que el pueblo pueda salir de Egipto. ¿Se acuerdan que el pueblo estaba en Egipto oprimido y el rey no lo dejaba salir, el faraón no lo dejaba salir y mandó muerte, un espíritu de muerte sobre todos los primogénitos y solamente zafaron, o sea, lo envió sobre todo Egipto, judíos y no judíos? Pero solamente zafaron aquellos que fueron obedientes a la palabra de Dios, a la palabra expresa de la autoridad que Dios puso. Moisés dijo, pongan sangre de cordero en el tindel de las casas y van a ver que por ahí no va a pasar la muerte. El que lo creyó lo hizo y zafó, no murió su hijo. Pero aquellas personas que no estaban enterados, que no sabían o que inclusive no creían, sí sufrieron fallecimiento del primogénito. En este caso, nosotros, como hijos de Dios, no es lo mismo, pero recordando eso, lo tomó el Señor para que nosotros lo apliquemos. ¿Está bien? Entonces, el Señor dijo, bueno, a partir de ahora, los hijos de Israel, el primer primogénito va a ser para mí. ¿De cuánto? De las 12 tribus, de todas las tribus. Bien. En el desierto, cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés sube al monte, le da las tablas y Dios le dice, anda, fíjate porque el pueblo está pecando contra mí. Bajaron y se encontró Moisés con que estos mismos que Dios salvó, ordenó, guió, ayudó a hacer justicia porque entre ellos se castigaban, se mataban, aquello que Dios protegió, alimentó en el desierto, les dio agua y todo eso, ellos mismos levantaron un becerro de oro. Consecuencia de esto que pasó, Dios dijo, bueno, indudablemente el pueblo todo pecó y preguntó a través de Moisés, ¿quién está con Dios? Que venga con Moisés, con la persona que Dios puso como, que ungió, digamos, como líder espiritual,
¿no? ¿Quién está con Moisés? ¿Y quién está, o sea, con Moisés a favor de Dios? ¿Y quién está en contra? Y aparentemente solamente algunos vinieron, que eran los de Leví. Solamente los de la tribu de Leví vinieron todos. ¿Qué terminó pasando? Dios trajo una condenación y una muerte sobre los hijos del resto de la congregación. ¿Qué terminó pasando? Terminó muriendo 30.000 personas en una noche de manos de esos mismos levitas. Los mismos levitas dice que purificaron de todas las personas que habían hecho ese pecado contra Dios. Dios aceptó y Él permitió eso. ¿Esto qué nos enseña? Que fíjese cómo Dios te puede haber llamado para servir al Señor, para amarlo con todo el corazón, para servirlo con todo lo que sos, y después vos te perdés del camino, dejás de buscar de Él como Él te pide, haces tu forma de hacer las cosas, y Dios después te desecha, y en tu lugar llama a otro. Mirá cómo es la cuestión. A partir de ese momento que fue llamado el pueblo de Leví y los otros 11 fueron descartados, en realidad ellos mismos se descartaron por lo que estaban haciendo, y el pueblo de Leví siguió la autoridad espiritual. A partir de ese momento, los hijos de Aarón, los hijos de Moisés y todo el pueblo de Leví fueron hechos sacerdotes de Dios. De ahí en adelante en la historia fue así. Luego, con la venida de Cristo, a través de la venida de Cristo, dice que Él ya nos hizo a todos, como los de Leví, reyes y sacerdotes. ¿Qué significa? Que ahora nosotros tenemos la autoridad para servir en el templo. Usted tiene la posibilidad de servir a Dios en el templo, en intercesión, en la música, en el sonido, en todo. Eso es todo un trabajo sacerdotal levítico, que solamente Él ha permitido a gente que nacía de una genealogía de Leví, o que venía de Moisés o Aarón. No cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, Dios abrió el abanico para que nosotros podamos hacer ese trabajo. Y por otro lado, ministrar la presencia del Señor a través de la oración, a través de interceder por otros, echar fuera demonios, sanar enfermos. Cristo, cuando llama a los 70 a ir y ministrar a todo el pueblo, estaba justamente llamando, seleccionando gente. Amados, esto es el reino de Dios. Es gente seleccionada del resto, por algún motivo que desconocemos cuál es, solo Dios lo sabe, para ir y llevar adelante su enseñanza, su libertad, su salvación. Usted ahora es rey porque toma autoridad y puede gobernar ambientes espirituales, se puede gobernar a usted, puede declarar la palabra del Señor y las cosas se van a dar, pero por otro lado es sacerdote, porque Dios le llama a servirle, tanto sea en su obra como un Leví, como también en el ámbito espiritual fuera de la obra, como uno de los 70 que fueron enviados por Jesús. Entendamos, de todo el pueblo de Israel, solamente el 8% fue el que terminó siendo servidor de Dios, sirviendo a la gente para beneficio de la iglesia, o sea, del pueblo de Dios. A nosotros no nos debe pasar lo mismo. Nosotros de 100, supongamos, tenemos que ser como mínimo el 60% servidores y el 100% consagrados al propósito. O sea, todos reyes y sacerdotes, todos sirviendo al Señor. Y cuando digo 60%, ¿a qué me refiero? Gente que trabaja prácticamente en el Levítico, en el templo. No nos conviene, amados, ir quedándonos atrás. Recuerden que el reino de Dios es un ámbito espiritual. Mire, para hacer una idea, cuando usted está sentado leyendo la Biblia, usted no se da cuenta, pero usted está leyendo la palabra de Dios y al lado de usted tiene ángeles que lo están guiando, que lo están acompañando. Cuando estamos en la iglesia levantando las manos y adorando, dice la palabra que en el cielo estamos todo el tiempo así y que ya estamos allí sentados en lugares celestiales. Cuando decimos en el cielo, no me refiero allá, me refiero en el ámbito espiritual, que es algo paralelo a lo que está sucediendo pero nosotros no vemos. Es una dimensión
espiritual. Para hacer una idea más clara con esto. Nosotros los humanos nos movemos en la dimensión de los ojos físicos o de los oídos físicos. Los perros se manejan a través de la dimensión de la nariz, del olfato. Los perros te pueden ver, pero si no te olfatean, no te identifican. Los perros pueden saber por dónde hay una persona que caminó, porque fue dejando marcas de células de sí mismo, entonces lo olfatean y pueden llegar hasta cierto lugar. Ellos viven en el ámbito, en la dimensión olfativa, y convive con la dimensión visual. O sea, ven, pero lo que predispone es lo olfativo. ¿Está bien? Están como en dos dimensiones. Ellos, igual que nosotros vemos lo físico, pero no vemos lo olfativo. Nosotros no lo podemos dimensionar así. Nosotros sí vemos que si lo entendemos a la persona con los ojos, ahí sabemos quién es. Pero no importa el olfato. Puede usar un perfume, nosotros no le vamos a dar importancia. No sentimos el olor particular de cada persona. Los perros sí. ¿Qué estoy queriendo explicar? Que el ámbito espiritual es muy parecido, porque vos podés vivir en el ámbito espiritual natural, diciendo estoy solo, leyendo la palabra. Puedo decir en la iglesia somos determinada cantidad de gente orando, adorando al Señor juntos. Pero si usted abre su inteligencia espiritual, usted abre el discernimiento espiritual y empieza a través de la fe en creer lo que Dios le enseña, a usted se le abre también el entendimiento o el don de percibir lo que está sucediendo. Entonces ya no es usted solo adorando, o esas 100 personas que pueden estar adorando, ahora son centenares de ángeles junto a usted adorando, más 100. O sea, viene un ángel, otro ángel, usted en espíritu, porque los ángeles son espirituales, otro ángel al lado, otro ángel, yo en espíritu, otro ángel, yo el otro en espíritu. Entonces en el ámbito espiritual, para el reino de Dios, son multitudes exaltando al Señor, adorando al Señor, usted levantando las manos junto a centenares y millares de ángeles. Pero eso es en el ámbito, como si fuera en el olfato, ¿no? En el ámbito espiritual, esa es la realidad. En el ámbito natural, usted lo baja a la tierra y dice, a ver, y no, pero acá estamos con 100 hermanos adorando. No hay ángeles, porque usted lo está viendo desde la carne, desde lo humano. Entonces, somos llamados a ministrar lo espiritual. Somos llamados a discernir lo espiritual. Si yo abro mi espíritu a la interpretación de lo que Dios me muestra, a creer en lo que Dios me muestra, yo tengo la gran posibilidad de empezar a crecer y empezar a ver más todavía el ámbito espiritual. Porque hay gente que tiene gran discernimiento espiritual y ve cosas tremendas y Dios lo usa de forma tremenda porque se abren a esto. Le creen a la palabra, aplican la palabra, no se ponen a dudar, solamente hacen lo que Dios les manda. ¿Qué pasa cuando hay gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia porque me hace bien, porque solamente se va a estar guiando como el hombre, nunca se va a meter en el ámbito espiritual? La única forma es que diga, bueno, yo bajo la guardia, me meto de lleno en la palabra de Dios, me meto de lleno en la enseñanza de lo que Dios me está enseñando a través del hombre de Dios que puso para ministrar, y a partir de ese momento camino ahí. Y empieza usted a recibir esa palabra. Y empieza a ver lo espiritual. Entonces, hermanos, el reino de Dios no es la iglesia solamente. A través de la iglesia se manifiesta. El reino de Dios es Cristo y es estar en Cristo. Y dependerá de nosotros llevarlo adelante. Pero siempre tenemos que tener la mirada sobrenatural. Yo no voy a la iglesia a cantar y aplaudir. O como me dijo uno más de una vez, es que yo no sirvo para estar metido en 4 paredes, como si fuera lo natural. Claro, una persona así ve lo natural, ve lo humano. Eso es carnal. ¿Qué es lo espiritual? Ver lo que pasa más allá de lo humano, más allá de lo natural, lo que está sobre, ver lo sobrenatural. Los que estamos en el reino de Dios, estando en la iglesia, servimos al Señor en la iglesia y servimos al Señor en lo sobrenatural. El que no, bueno, nada, viene a la iglesia, recibe un poco de transfusión de sangre y luego se va. Sigue su vida, vuelve, chupa un poco más de la teta de la vaca, se vuelve a ir. Pero los que somos parte del reino,
los que caminamos en el Señor, no. Por lo contrario, le damos de nosotros, de nuestra sangre. Le damos de lo que de nosotros sale. Eso se llama morir y darse como ofrenda al Señor, como Él se dio por nosotros. Seamos del 8% de los levitas. Si Dios nos eligió, no es porque lo merezcamos, sino porque el Señor vio en nosotros algo, y eso lo quiere usar para su obra. Amén. Los bendigo, amados. Declaro sobre ustedes que van a ser generación de servidores que aman al Señor con todo lo que tienen y con todo lo que son. Declaro sobre ustedes lo mejor, hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chau, chau. Y saludos a todos los que nos están saludando. Chau, chau.